Bueno, hoy, la verdad, tenemos un tema extraordinario. Extraordinario por la importancia que tiene. Acaba de asumir en Perú Pedro Castillo, un hombre, un pulgarcito, un hombre que viene a realizar una tarea de un Goliat, o sea, o de un David. Entonces, como el panorama es tan extraordinario por el significado de lo que sucede en estos tiempos, por la cantidad de intereses que están en juego en todo el continente, y porque la aparición de un personaje impensado, o sea, Pedro Castillo es un personaje impensado en el gran movimiento de todas las ciencias y las tecnologías desarrolladas en estas épocas, y entra a un país donde puede pasar cualquier cosa, porque si algo estaba planteado como imprevisible, Perú es uno de los países justamente por eso, un gran país, dotado de una calidad humana extraordinaria, de un sentimiento de solidaridad, de amor al prójimo, un país de alegría. Yo conocí Perú mucho, conocí Perú y todo su territorio, y está puesto en el alma de ese pueblo una grandeza, y después ha sido llevada, como la mayoría de nuestros pueblos, por el tobogán, a terminar en la desgracia. Entonces, la oportunidad que nos permite esta situación tan específica de que ayer asume un nuevo presidente impensado, como dije, un pulgarcito, con tantos desafíos, pero lo más importante de todo es que viene para gobernar dos países. ¿Sí? El Perú hoy son dos países, un país tradicional, oligárquico, con una sociedad pacata, una sociedad tradicionalista, colonialista, digamos así, de una superioridad intelectual superior, gente que vive en Miraflores. O sea, si conocieras la zona de Miraflores te darías cuenta de qué estamos hablando. Estamos hablando de las viejas lomas de Chapultepec de México, aquellos palacios extraordinarios que hoy Santa Fe, y estamos hablando de la Recoleta, estamos hablando de Barrio Parque, estamos hablando de los lugares más estratégicos donde se asienta la gran oligarquía de nuestros países. Y los pueblos, o sea, el pueblo andino, el pueblo indio, el indígena, el natural, de la tierra. Entonces, ese desafío de entrar a gobernar uno de los dos países, o los dos países simultáneamente, con tantas diferencias de todo orden, social, cultural, político, económico, intelectual, tecnológico, desarrollado, bienestar, sociedades que han sido marginadas por siglos, y en fin, y el otro país. Entonces, que se presente, sí, hasta ahora vinieron a gobernar los de arriba. Los que viven en los palacetes han sido los que han estado gobernando, como en todos nuestros países. Y ahora, como estaba sucediendo en Brasil, como sucedió en Paraguay, como sucede en varios países de Centroamérica, como sucede en Bolivia. Bolivia es lo más parecido a Perú por el acervo de sus sociedades marginadas. O sea, han llegado al poder con una sed de justicia, no digamos de venganza, sino de justicia. Y pedir justicia en estos tiempos de los Vargas Llosa es un poquito aventurado. Pero bueno, el tema es hermoso y lo vamos a tratar de desarrollar lo mejor posible con el permiso
con el permiso de todos los peruanos, a quien respeto profundamente. Y claro, entrar a gobernar con la mitad del país es la oposición, pero más que oposición en contra. Sobre todo esa parte, esa porción, ese país, ese otro país, ese otro Perú, es una sociedad que ha ignorado a la inmensa mayoría, esos millones que son los que llevaron a este hombre al gobierno. Y son muy parejos las partes, cada intervenido, trampas y posibilidades de hacer juicio de valor. Entonces, este hombre ahora asume la responsabilidad. Yo lo escuché ayer muy atentamente, porque le habló a un país, o sea, le habló a su país. Entonces, no le habló al otro país que tiene el poder, porque el poder económico, el poder cultural, el poder de los medios de comunicación, el poder de los recursos intelectuales de la mayoría, pues está en el otro Perú. Entonces este hombre se va a tener que averiguar con los productos de la naturaleza. Y esos productos de la naturaleza, lo más elocuente son sus necesidades. O sea, ellos son, la gran mayoría son los marginados que carecen de todo. Y desde la educación hasta la pobreza extrema, carente de todo lo elemental. ¿Cómo congenia esa división que el otro país tiene en su poder, en su posición, el Congreso? O sea, la mayoría del Congreso la tiene el otro Perú, el Perú de la opulencia. Y entonces este hombre viene con un montón de sueños, que son demandas ancestrales, yo no diríamos que son sueños, son necesidades. ¿Y cómo hace para convencer a la otra parte que ahora debe cambiar? No es fácil. Entonces nosotros que vemos eso con una gran expectativa, con un gran deseo que este triunfo pueda lograr el milagro, porque es un milagro. Y entonces, ¿cómo se lograría el milagro? Si este hombre pareciera, no sé quién lo asesora, ni cómo lo asesoran, ni cuál es su respaldo, o sea, cuál es lo que él tiene como consistencia para enfrentar al otro poder que está definido. El otro poder sabemos quién lo respalda, pues la rancia oligarquía que tiene un respaldo nacional e internacional. Y, como dije antes, lo más importante, tiene los medios de comunicación casi todos en sus manos. ¿Cómo hace para conciliar esa extremada diferencia, que se acepten sus propuestas, que va a ser indefectiblemente sus propuestas van a estar en antagonismo con lo que la extrema derecha ha venido proliferadamente ejecutando? Entonces, el desafío de este hombre y de su pueblo que lo sigue es ciclópeo. Pero también tenemos una cosa importante a su favor. Los tiempos están cambiando en todo el continente. Y acá el que va a dar la última palabra, porque él habla de grandes inversiones. Yo no sé si Perú tiene tantas reservas en su economía, porque ha estado muy azotado en los últimos 15 o 20 años. Si tiene tantas reservas como para no solo iniciar, sino para realizar las obras que él ayer propuso. Entonces, es una incógnita digna de admiración y para estudiar y para observar
independiente de que uno desearía lo mejor de lo mejor, pero analizando las realidades y cómo están los posicionamientos por los intereses que ambos representan, está difícil la cosa. Además, Perú es un país de una enorme riqueza que las corporaciones internacionales que ya están instaladas, no sé cómo lo van a recibir a Pedro Castillo en sus hogares. Por todo el planteamiento establecido, uno piensa o quiere creer que a este hombre le ha faltado un asesoramiento de la realidad. O sea, se ha dejado llevar por el entusiasmo de un triunfo inesperado y que tal vez no haya tenido la suficiente capacidad como para entender el fenómeno. Uno quiere suponer eso, porque alguien que realmente pueda observar con ecuanimidad la realidad, pues no puede desconocer que la mitad de un país es la mitad de un país con potencia. O sea, que si en Perú vamos a buscar, uno tiene la potencia del capital, la potencia de las influencias, del poder cultural, del poder que ha dominado los últimos 30 o 40 años todo el escenario de la política, y que tiene como asociados ese sector exquisito, ese sector oligárquico, este sector de privilegio, tiene como asociado en el contexto de los intereses a los más poderosos. O sea, tú puedes venir, o vos podés venir con una idea maravillosa de justicia social, de repartir la riqueza, de generar, en fin, todas tus ideas, pero ¿cómo la realizas sin afectar al poder establecido, ese poder que tiene 50 años haciendo lo que se le daba la gana? Entonces, esta situación tiene un especial interés en observar lo que va a suceder. Y me dirán, no, Bolivia lo hizo. Era distinto. Hace 10 años atrás todavía se podían hacer un montón de cosas. No estaba tan definido el panorama internacional. Hoy está la presencia del enemigo del imperialismo muy desarrollada. Entonces, ¿se va a respaldar Pedro Castillo con los chinos, con los rusos? ¿Lo van a sostener? Porque lo que necesita Castillo es plata, es dinero, es divisa, es inversiones, pero no inversiones para que venga una empresa con una concesión para explotar la minería, por ejemplo, y que no cree fuente de trabajo y no deje más que un impuesto, un pobre impuesto que le pague el Estado. Eso no es inversión en desarrollo. Él necesitaría una línea de crédito a tiempo perdido para poder parar la hemorragia de la pobreza. Porque todo dentro de 90 días, a máximo, toda esa gente que esperanzada lo ve como el alumbramiento, como un regalo de la providencia, cuando dentro de 90 días, encorsetado como entra con el gobierno, no pueda maniobrar. O sea, él habla de cambiar la Constitución. Eso es un desafío, ya de entrada entró en la lucha. Es decir, el lunes ya empieza a enfrentarse con el enemigo. Y lo más curioso que llama la atención es que no le tiró ninguna línea de acercamiento, o sea, no los invitó a nada. No invitó a participar al otro Perú, por lo menos yo no lo oí. Se habló de generalidades y habló de poner todo, o sea, habló de un ordenamiento que para hacerlo en la realidad, nosotros conocemos de eso, necesita mucha potencial de poder y necesita mucha concientización y mucho poder político. O sea, no solamente poder económico, porque aunque le llegara dinero, que le trajeran inversiones extraordinarias, sin consensuar políticamente, pues es difícil realizar. Y como el enemigo, ese enemigo que está ahí presente, no es que no ha recibido ningún mensaje, y ustedes van a ver que lo primero que le van a tirar es que
él no los consideró. O sea, es una muy buena oportunidad para haber tendido un puente de acercamiento, porque es una tarea, o es un país, no poder resolverlo con una porción del país, sobre todo pobre. Entonces, incluso él va a tener problemas en armar su gabinete. Es decir, lo puede armar, pero la gente que va a tener que utilizar va a tener que pedir prestado gente del establishment para manejar la economía, para manejar la justicia, para manejar las relaciones internacionales. O sea, van a necesitar pedirle al otro Perú gente. Porque sí, podrá poner a otra persona, pero no le va a funcionar para operar con esos poderes. Entonces nosotros analizamos todo esto porque ya conocemos los procesos. Y las luchas estériles, los enfrentamientos no resuelven ningún problema fundamental, porque este no es un problema ocasional, temporal, es un problema fundamental. Está integrado en el ADN de ese país, de ese pueblo. Y bueno, decimos, bueno, un hombre que viene con mucha pureza, que se va a parecer a López Obrador, que se va a parecer a Evo Morales, lo aconsejará Evo Morales. Perú no es igual que Bolivia. Tiene mucho parecido, pero no es igual. Bolivia es un país mediterráneo, tiene un contexto y un contenido. Perú es un país del Pacífico, de tamaña importancia, estratégicamente, políticamente hablando, poderosamente hablando. ¿Tiene Estados Unidos base en Perú? ¿Tiene bases? Perú es un centro del comercio y la producción de drogas de todo orden también. Ese es otro problema que tiene en contra. Y uno de los grandes protagonistas de todo este hecho es un socio invisible. ¿Está a favor o en contra de Estados Unidos? Es una pregunta, no es que yo te diga no tiene que estar a favor. Claro, quizá nosotros no estemos en condiciones de vertir opiniones certeras o con determinada autoridad como para sentar la última palabra. Lo nuestro más bien son preguntas que nos hacemos todos. Nosotros no nos estamos diciendo tienen que hacer esto. Nosotros no nos atreveríamos. O sea, sería una falta de respeto de nuestra parte decirle a un gobierno que acaba de asumir con una cantidad de proyectos y una cantidad de inquietudes incubadas por mucho tiempo, decirle lo que tienen que hacer. Además no nos corresponde. Pero son preguntas que nosotros nos hacemos porque es muy importante lo que vaya a suceder en Perú ahora. Y tiene tanta importancia que muchos de los nuestros no se van a dar cuenta todavía. O sea, ¿qué hacía Alberto Fernández ahí? ¿Qué hacía Duque ahí? El presidente de Colombia. ¿Qué hacía Piñera ahí? ¿Cuál era el trabajo de Piñera ahí? Por eso digo, pregunto esto. ¿Qué hacía el multimillonario presidente de Ecuador ahí? López Obrador no fue Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard le habrá transmitido, le habrá dado un consejo, otra cosa. Hay que ver si Pedro Castillo quiere escuchar, esa es otra. Porque el hombre tiene sus comisiones, muy respetables, o sea, no es que estamos cuestionándolo, estamos viendo. Si la cantidad de gente que está presa, porque eso hay pescados fuertes ahí, hay peces gordos presos, ¿qué va a hacer con ellos? ¿Qué va a hacer con la justicia? O sea, ¿cómo va a manejar la política y los intereses que están detrás de la política de las grandes minorías? No de la gran mayoría, de las grandes minorías, que te ponen un título en el diario Comercio o Correo, que no sé cuáles diarios están a la hora, o en Panamericana de Televisión, o no sé, yo no sé ni cuáles son, pero
son importantes, estaciones de televisión, radio y prensa escrita. ¿Cómo va a actuar esa gente? ¿Qué va a decir hoy, ya hoy, en los titulares del discurso de ayer? O sea, nosotros nos estamos adelantando para preguntar. Y uno tiene amigos ahí que son brillantes, que son gente extraordinariamente importante y que uno desearía que a los amigos eso pudieran, porque son gente muy capaz. Ahí está Ricardo Belmont, que es un hombre que imprescindiblemente sería un hombre de consulta para Castillo. No sé si estará convocándolo a Ricardo Belmont. Ricardo Belmont es un hombre que pudiera manejarle el sistema de comunicación, porque es muy importante la comunicación que va a tener que desarrollar Pedro Castillo. Belmont es un hombre, un profesional de la comunicación. Además tiene una preparación suficiente como para entender el fenómeno del que estamos hablando. ¿Será convocado ese hombre? En fin, son todas preguntas. Por otro lado, no olvidemos que desde ahí opera el Grupo de Lima, que es un grupo completamente antagónico a todos los movimientos sociales que existen en el continente. El Grupo Lima es un grupo reaccionario, con los Vargas Llosa a la cabeza. Ellos tienen una mentalidad distinta del problema de la América Latina y de la pobreza. ¿Y qué va a pasar con el Grupo Lima ahora? Ya, todas esas cosas son preguntas que nosotros nos hacemos, porque estamos muy interesados en ver este procedimiento. Esto es un laboratorio que va a dejar muchas enseñanzas. Y acá vamos a quedar expuestos los que opinamos y los que intervenimos en esto. A ver si dentro de 6 meses lo que nosotros preguntamos tiene respuesta y sobre todo tiene resoluciones positivas que nos alegren de que las cosas han sucedido bien y que se han hecho las cosas bien y que las preguntas que teníamos nosotros pues están bien encuadradas y encaminadas y que esos dos países, esos dos Perús que hoy vemos, por lo menos si no están unificados, marchen juntos. Son preguntas y son opciones que están abiertas. Por lo tanto, nosotros creemos que plantear la Asamblea Constituyente es una buena decisión para realmente hacer los cambios profundos que se necesitan y se requieren. Pero así como es una muy buena decisión, no es el tiempo. Tendría que consolidar un poco el gobierno, tendría que terminar de sentarse en la silla presidencial antes de iniciar cualquier aventura, porque querer instaurar la Asamblea Constituyente en este momento en Perú es una aventura, es un riesgo innecesario. Va a tener que gastar mucha fuerza de su potencial de inicio en eso, lo van a entretener, lo van a embarullar, no le conviene. O sea, es una visión nuestra. O sea, de entrada desatar un enfrentamiento. No le veo yo la oportunidad estratégica para que eso sea viable. Sí es, como dije antes, es importante y es necesario, pero no ahora. O sea, manejar los tiempos en política es un arte, no cualquiera los maneja. Por eso me extraña que quién lo asesora a este hombre. O sea, hay cosas que son importantísimas, ¿no? O sea, no vamos a obviar o a decir no, eso no, pero hay tiempos para hacerla. Entonces, nosotros, ¿qué desearíamos? Que este hombre se equivoque lo menos posible. Si es posible que no se equivoque. Y para eso, no ha tendido puentes con la oposición. Tendría que haberlo hecho ya. Tendría que haber llamado a la oposición. Tendría que haberla convocado públicamente, una oportunidad. Posiblemente nunca van a conciliar, pero queda establecido un precedente.
O sea, queda un precedente de decir, ustedes no quisieron participar, ustedes no quisieron cambiar al Perú, ustedes no quisieron ocuparse de los marginados sociales, de la pobreza, de la miseria. O sea, tendría un argumento muy sólido para que en caso de que la oposición no se prestara a participar en la transformación que requiere el país, pero no lo ha hecho. Es una lástima. O sea, nosotros vemos eso como un error, pero a lo mejor hay una estrategia distinta, que uno como es un entusiasta no la ve, es posible. Sin embargo, todavía está a tiempo de enmendar el error inicial. Es decir, tiene tiempo, una semana tal vez, y eso sería un golpe magistral y le cambiaría todo el espectro a la oposición, un llamado a la colaboración. Somos todos peruanos. En fin, no me quiero meter yo, pero en fin, les comento nomás como comentario. Les deseo mucha suerte a los hermanos peruanos y a Pedro Castillo en especial y a todos los amigos. Mucha suerte, no sea que dejen pasar el tren de la historia y que después que haya pasado el tren, como pasó este tren, por eso se lo quise graficar, se den cuenta de que había que subirse al tren. Les mando un gran abrazo a los hermanos peruanos. Felicidades por sus 200 años de independencia. Ahí anduvo metido un argentino, se debe acordar el general San Martín. Y a ustedes, como siempre, mañana, por supuesto que acá los vamos a ver otra vez. Hasta mañana.